Hola, yo soy Carlos Paredes. Estamos en nuestra serie El potencial ilimitado de la iglesia. Pues, ¿cómo te va? ¿Has estado escuchando las enseñanzas? Breves, pero mi anhelo y mi deseo es que tú puedas descubrir tu propósito y vivirlo, que es lo más importante. En las sesiones anteriores hablamos acerca de ese potencial natural y la importancia de poder descubrir. ¿Por qué? Porque hemos dicho que hemos sido creados. Hemos aprendido de la experiencia de David y David dice, cuando se pregunta, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es la razón de ser de mi vida? Aún viviendo todo lo que vivió. Recuerden, y más allá de las circunstancias, David tenía una certeza de vida, una convicción que venía de un origen glorioso para un propósito glorioso. Y para eso es importante descubrir el potencial. Y tenemos el potencial natural y el potencial espiritual. Así que en la sesión de hoy hablemos acerca de descubriendo el potencial. Y empecemos hoy con el potencial natural. Hay una serie de herramientas que nosotros podemos tener acceso hoy con las ciencias, con las tecnologías. Hay herramientas. Por ejemplo, los test de temperamentos, los cuales nos van a arrojar nuestra orientación, nuestras tendencias hacia lo que se convierte en una fortaleza y lo que también podría ser una debilidad. Pero esos test de tendencia psicológica nos permiten descubrir qué es aquello que nos agrada, qué es aquello que nos atrae y la inclinación de manera natural. Podría ser también el perfil del DIS, que también tiene estas mismas características con respecto a la capacidad de nuestra conducta, nuestra comunicación, nuestras relaciones interpersonales, cómo encajamos en los ambientes de relaciones interpersonales, cómo encajamos con otras personas. Podemos ir más allá y utilizar las neurociencias. También hoy en día hay capacidad de poder evaluar para saber cuál es esa tendencia en las personas a partir de su configuración neurológica, qué es aquello que les atrae, qué es aquello en lo que se sienten bien y tienen la energía para desarrollarlo. Entonces, número uno, te animo a que puedas someterte a estos tests, a estos estudios que van a permitir tener una información acerca de lo que puede ser tu potencial. Porque ahí está el potencial, aquello que te gusta, aquello que te apasiona, aquello que te agrada. Eso va a ser un autodescubrimiento. Luego, pues, una vez que tú puedes tener esa certeza de qué es lo que te agrada, vas a encontrar tus fortalezas y tus debilidades. Vas a encontrar que de repente eres dominante, eres expresivo, no introvertido, pero un tanto colérico, ¿no es cierto? Y esa personalidad, esa tendencia que está en ti te da fortalezas, pero también te da debilidades. Cuando tú los descubres, vas a ser consciente de tus fortalezas. Y entonces tú vas a poder construir un plan de trabajo, un proceso en tu vida sobre las fortalezas. Y entonces te va a permitir crecer, te va a permitir mejorar, desarrollarte hasta volverte un experto, un perito. Y vas a poder llevar ese potencial a convertirlo en una competencia. Pero también vas a poder administrar productivamente tus debilidades, porque todos tenemos fortalezas y tenemos debilidades. Eso no nos hace mejores ni peores. Esa es nuestra condición. Y a partir de esa condición es que nosotros podemos y debemos construir lo que anhelamos ser. Es decir, tomar ese potencial natural, aquello que está en nosotros, y por medio de procesos de entrenamiento, de capacitación y mejora continua, perfeccionarlos. Tenemos que descubrir el potencial natural.
La historia nos muestra una y otra vez. Hay grandes testimonios impresionantes de personas que sus padres querían para ellos una cosa, pero ellos tenían aquí, dentro de ellos, la inclinación para realizar lo que les apasionaba. En el Perú, por ejemplo, uno de los grandes chefs que marcó un antes y un después en la gastronomía peruana se llama Gastón Acurio. Su padre quería que sea un diplomático porque es hijo de un diplomático. Y incluso lo mandó a Europa para que estudie, ¿no es cierto? Se prepare relaciones internacionales, las ciencias políticas, la diplomacia. Y él usó el dinero y se matriculó en una escuela de cocina. Cuando llegó el día de la graduación, el padre, que siempre estaba asignado a algún país por su carrera como diplomático, le dijo: ahora quiero estar en tu graduación. Y él dice: ¿cómo le explico a mi padre que no estudié para ser un diplomático? Bueno, para hacer corta la historia, tuvo que decirle a su padre. Su padre pensó que su hijo estaba destinado al fracaso. No. Gastón Acurio, uno de los más exitosos cocineros, chef, que ha marcado un antes y un después en el Perú. ¿Qué es lo que hizo? Siguió su potencial y entró a la escuela de cocina y se perfeccionó. Y le ha tomado años en desarrollar, en mejorar todo lo que es la gastronomía, tomando lo que ya Perú tenía con una gran riqueza por sus contextos históricos y su tradición gastronómica, pero Gastón marcó ese antes y después. Hoy es un hombre rico, financieramente próspero y obviamente ha inspirado a cientos, a miles en el Perú. Por eso que Perú hoy por hoy es el número uno, primer destino gastronómico en el mundo. Sigue el potencial, pero para eso hay que descubrirlo. Y hay un sinnúmero de herramientas que hoy están a la mano para poder usarlas. Pero eso es en procesos naturales. ¿Acaso hay herramientas en lo espiritual? Sí. Quiero referirme a un caso en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, José, a la edad de 17 años, dice que tuvo dos sueños. Y voy a leer apenas uno de ellos. En Génesis capítulo 37 dice el verso 5: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que soñó José? Dice, él les dijo: aquí está, este es el sueño que he soñado. Dice: he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba de manera derecha, firme, por en medio del campo, dice, y el de ustedes se colocaban alrededor y se inclinaban alrededor del mío. ¿Qué cosa? Le respondieron sus hermanos: ¿tú reinarás sobre nosotros? El segundo sueño fue parecido, ¿no? Le dice: el otro sueño que he soñado es que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y también se lo contó a su padre, y su padre dice que meditaba sobre estas cosas. Interesante. De pronto José, cuando el padre lo viste de una túnica de colores, ¿será que el padre hizo un pacto con Dios? ¿Será que el padre anciano, que ya no podía hacer más en la formación de los hijos mayores, que tenían una vida muy disipada, una vida siguiendo la rutina del día a día, que estaban entre ellos insatisfechos, inconformes, frustrados tal vez, enojados de tener algo sin mayor propósito? De pronto José tiene estos sueños. Conocemos la historia de José. Los hermanos lo venden porque rechazan, ni siquiera se les pasa por la cabeza la idea de que José pudiera ser un gobernante. Pero José se conecta con su origen a través de sueños. Y dice la Escritura que esa es una intervención divina. Es por medio del Espíritu Santo.
El lenguaje del Espíritu son los sueños y las visiones. Y aquí José no tenía tal vez en aquel entonces otros medios para conectarse con su origen, para saber cuál es su potencial. Pero a través de estos sueños, y no fue que haya tenido un exceso de sus alimentos o que haya perdido la cordura para estar soñando cosas como estas. Fue revelación de Dios, porque cuando llega el tiempo después de los 7 años de las vacas flacas y de los 7 años, perdón, de las vacas gordas y 2 años de vacas flacas, donde se acabó el alimento en toda la región, en todas las naciones alrededor de Egipto, dice que llegaron sus hermanos y se tuvieron que inclinar ante él. Y luego cuando él se dio a conocer a sus hermanos tenían mucho temor de que él ahora tomara la posesión que tenía, la posición que tenía, porque tenía una posición, era gobernador de todo Egipto, tenía posesiones, era rico, y que tomara ventaja de esto para vengarse. Pero dice en Génesis 45:8, no me vendieron ustedes, fue Dios el que me trajo y me ha puesto por señor de la casa del faraón, me ha puesto por padre de faraón y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Habían pasado 20 años, casi 22 años. A la edad de 17 años, el Espíritu Santo le muestra y le revela su origen glorioso para cumplir un propósito glorioso aquí en esta tierra. Ellos eran nómadas, vivían de manera tribal. Era el hijo menor. Sus posibilidades eran mínimas porque los hermanos mayores eran los que manejaban la ganadería y la agricultura de esta familia. Pero Dios, por medio del Espíritu Santo, a través de un sueño, lo conecta. ¿Por qué? Porque dice, como acabamos de ver en la sesión anterior, Dios te visualizó, Dios te diseñó y Dios hizo un registro antes de formarte. Así lo enseña David. David, que nació en un contexto difícil en su vida, rechazado por sus hermanos, dice que sus hermanos eran sus angustiadores, diciéndole, tú no sirves para nada, no hay propósito para ti, nosotros estamos a servicio del rey, nosotros somos mejores que tú. ¿Por qué? Porque cuando se tenía que hacer la fiesta para ungir al sucesor del rey Saúl, a él no lo tomaron en cuenta. Posiblemente tú estás pasando cosas de esta manera. Posiblemente la situación en tu hogar ha sido crítica, difícil. No han habido los recursos para alguna aspiración que tú has tenido con respecto a estudiar, a prepararte o a emprender algo. Pues déjame decirte que Dios está listo a intervenir para mostrarte tu origen glorioso para un propósito glorioso aquí en esta tierra. Pues eso fue en el Antiguo Testamento. Hoy en el Nuevo Testamento encontramos la misma intervención divina y se da de una manera maravillosa. El otro ejemplo que quiero mostrarte es la intervención divina por medio del Espíritu Santo en la vida de Timoteo. En Timoteo capítulo 4 encontramos una palabra directamente de Pablo. Pablo, el gran apóstol que recorrió y universalizó el evangelio del reino más allá de Israel, más allá de Jerusalén, el hombre que pensaba llegar hasta España, aquel hombre que Dios levantó para impactar la cultura, porque dijo, lo mandaré delante de reyes. Y eso es lo que encontramos. En cada ciudad donde él llegaba, afectaba a los procónsules, estaba listo para conectarse con las autoridades y así lo hizo. El registro está en el libro de los Hechos. Pero él en un momento dado reclutó, por así decir, tomó al joven Timoteo, lo hizo parte de su equipo y mientras caminaron, seguramente que este mentor de Timoteo estaba preguntándole a Dios, ¿cuál es su propósito? ¿Para qué Timoteo está aquí en esta tierra? Y lo va entrenando y lo va preparando y en un momento le manda esta palabra que quiero leer en Primera de Timoteo, capítulo 4, el verso 14, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía
con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Fíjense, la intervención divina se da cuando un grupo de hombres, posiblemente Pablo, Silas, que eran un equipo, Lucas, que eran ya un equipo, no sé si Bernabé, pero este grupo oró por Timoteo, le impusieron las manos y le dieron la palabra, porque dice, te fue dado mediante el presbiterio, una palabra profética. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque hoy te tengo que decir a ti, descubrir el potencial no es simplemente mirar qué es lo que podemos hacer en el futuro. Descubrir en el potencial es venir al Señor, venir a aquel que te formó, venir a aquel que te creó a su imagen y aquel que te diseñó de tal manera que al venir a esta tierra puedas cumplir con un propósito glorioso. Tienes que venir a Él. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, su comunicación era sueños y visiones. Posiblemente ya has soñado. Y si eso no ha ocurrido, tienes que abrir tu corazón, tienes que abrir tu mente y disponerte a que por medio de la palabra, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, por la palabra profética, se te pueda conectar a ese origen glorioso, descubrir tu potencial. Y claro, no es un tema de solo descubrirlo. Llega el momento, dice, ocúpate, dedícate. Es decir, tiene que haber un plan de trabajo, tiene que haber una intencionalidad, porque no sucederá nada de la noche a la mañana. Y eso lo digo porque posiblemente en algún momento recibiste una palabra. Alguien te dijo que estás aquí en esta tierra y que te levantarás para ser un gobernante, o serás una persona que levantará finanzas, o tal vez te destacarás en el mundo del arte o del teatro o de la música, y no ha pasado nada. ¿Sabes por qué? Porque no te estás ocupando en ello. ¿Por qué? Porque el potencial tiene que ser instruido. Cuando dice, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo, aun cuando sea viejo, no se aparte. Instruye al niño. Y esa instrucción significa preparación, entrenamiento, capacitación. Y si tú lo encuentras, y esa es tu fortaleza, esa es tu pasión, tu inclinación, a aquello en donde tú te sientes realmente como pez en el agua, entonces ese es el potencial. Tienes que tomar la decisión de prepararte, de pasar por un proceso de entrenamiento. Se le reveló a José a la edad de 17 años. Pasaron 13 años difíciles en su vida. A los 30 años fue puesto como gobernador. Pasaron 7 años de vacas gordas en Egipto. Luego vinieron los 2 años de gran escasez. Y allí, en los 22 años después, él está diciendo, Dios me ha puesto. Pero él fue fiel, él fue responsable. Él dice que permanecía, se enfocaba, se dedicaba, de tal manera que su amo, Potifar, vio cómo prosperaba en todo lo que emprendía. Lo mismo sucedió en la cárcel, de tal manera que el encargado de la cárcel no se preocupaba más por los asuntos de la cárcel y de los presos, porque todo estaba en manos de aquel que sabe gobernar. Y él sabía gobernar en el momento en que fue puesto al frente de toda la nación de Egipto. ¿Por qué? Porque se había preparado. Entonces, hoy cerramos diciendo, prepárate, sé intencional, busca en tus tiempos de comunión, de intimidad, pregúntale a Dios, Señor, ¿cuál es mi propósito? Él te lo va a revelar. Y abre tu corazón para los sueños. Si los sueños son 2 veces, presta atención, hay una comunicación de parte de Dios. O prepara tu corazón para recibir la palabra a través de tu pastor, a través de el hombre o la mujer que ponga delante de ti para llevarte a conectarte con tu destino que viene desde ese origen glorioso para cumplir un propósito glorioso. Que el Señor te bendiga. Quiero aprovechar en decirte que visitas nuestra página de Rise en Español y obtén algunos libros que te van a ayudar a crecer, ayudar a desarrollar tu potencial. Rise,
7 áreas de influencia en la sociedad. ¿En qué área Dios quiere usarte? ¿En qué esfera? Nosotros tenemos un lenguaje. ¿En qué monte de influencia? Hasta pronto. Que Dios te bendiga.